Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo, Porque aquí en Mar del Plata gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Programa número 32. Bienvenidos, bienvenidas. Ya transitando la parte final de la temporada número 13 de nuestro ciclo radiofónico. Octubre de 2022 y la agenda informativa latinoamericana de esta etapa cúlmine de la temporada presente en esta nueva emisión. Primera, después de la importantísima elección de Brasil, el 48.4 a 43 de Lula sobre Bolsonaro y la incógnita abierta para el 30 de octubre con el balotaje. Por eso digo, octubre se posiciona como el mes clave para las definiciones que muchos y muchas esperaban se dieran en el primer turno brasileño. Habrá que esperar ese balotaje y mientras tanto la rueda política sigue girando, no solo en Brasil, sino en el resto del continente, y lo vamos a seguir contando acá. 13º año consecutivo de transmisión de este programa, que suena en cerca de 50 radios de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Bolivia, y también a través de las plataformas en YouTube, las aplicaciones, los portales de las distintas emisoras, radios comunitarias, populares, rurales, escolares, universitarias, también radios públicas que nos dan lugar en sus grillas en distintos días de la semana y del fin de semana, dependiendo cada caso. Todo esto lo originamos, lo producimos, lo registramos y lo distribuimos desde Buenos Aires, Argentina, desde AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, nada más y nada menos. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. Me acompañan Mavi Sosa, periodista de Tiempo Argentino y del portal Presentes, con los contenidos culturales, y Juan Francisco Martínez Pería, docente del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, con su columna de Historia y Política Latinoamericana. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram como medios de comunicación para el ida y vuelta con las audiencias. Con el nombre del programa, Al Carajo Radio, nos encuentran en esos sitios. Para esta emisión tenemos música, tenemos historia, tenemos literatura, tenemos voces contando las realidades de los pueblos directamente desde cada uno de los territorios, y tenemos noticias a las cuales ya mismo nos vamos a remitir para empezar a desarrollar el sumario que tenemos programado para esta oportunidad. Esto es Al Carajo entonces, América Latina y el Caribe, reflejadas y representadas en este rato de radio. Vamos a los primeros titulares. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Uruguay,
Paro y marcha de los docentes contra el ajuste al presupuesto educativo. Distintos gremios de la educación realizaron una masiva concentración en la explanada de la Universidad de la República en contra de las políticas del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou para el sector. Durante las protestas, integrantes de la intergremial universitaria ocuparon varias facultades y centros regionales, mientras que los estudiantes tomaron las facultades de Ciencias Sociales y la Facultad de Psicología. Estas acciones se sumaron a las tomas de varios liceos iniciadas días anteriores por alumnos y alumnas del nivel secundario en apoyo al reclamo de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Las jornadas incluyeron una huelga y cese de actividades total y acciones de visibilización en Montevideo y otros puntos del país, rechazando los recortes de partidas para el área y denunciando al gobierno neoliberal de Lacalle Pou de intentar imponer una contrarreforma educativa que impactaría negativamente en la calidad y el acceso a la educación pública y gratuita y en los derechos laborales y salariales de docentes y personal de las escuelas y facultades del país. Al carajo. En Haití continúa la represión a las protestas antigubernamentales. Integrantes del movimiento social del país caribeño denunciaron el accionar de la policía durante una nueva movilización realizada en la capital, Puerto Príncipe, que exigía la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Ante el avance de las columnas integradas por pobladores de las barriadas periféricas, los uniformados lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a la multitud. El saldo de los acontecimientos fue de varios manifestantes heridos y 2 personas alcanzadas por disparos de arma de fuego, de los cuales no se pudo establecer quiénes fueron sus autores, aunque las organizaciones acusan directamente a las fuerzas de seguridad. Además de Puerto Príncipe, también se registraron protestas en Cabo Haitiano, en el extremo norte del país, en Gonaibes, zona periférica de la capital, y en otros distritos donde se levantaron barricadas con neumáticos incendiados para cortar las calles, con las consignas del reclamo contra la inseguridad, el aumento de los precios, la falta de disponibilidad de combustible y la crisis política y económica, de la cual culpan al actual gobierno, que quedó provisoriamente al frente de la nación tras el magnicidio del presidente Juvenel Moïse en el año 2021. Al carajo. En Ecuador, duros cuestionamientos al gobierno de Lasso por una nueva masacre carcelaria. Se trata de los hechos ocurridos en la prisión denominada Cotopaxi número 1, ubicada en las afueras de la ciudad de Latacunga, donde se produjo un motín que terminó con al menos 16 muertos y decenas de heridos. La versión de las autoridades nacionales es que se produjo un enfrentamiento entre los reclusos y defendieron el desempeño de las instituciones del sistema penitenciario, las cuales, según informó el gobierno, se mantuvieron en el sitio desarrollando las acciones pertinentes para restablecer el orden y la seguridad y brindaron en paralelo contención emocional y atención psicológica a los familiares de las víctimas. Sin embargo, madres y esposas de los presos alojados en el lugar denunciaron mal desempeño y malos tratos de los agentes mientras reclamaban por información sobre el estado de sus familiares y que la represión dentro del penal se extendió de manera desmedida a otros reclusos que no habían participado de los incidentes. Esta masacre de Cotopaxi es la 8ª desde el año 2020, cuando se desataron una serie de enfrentamientos entre presidiarios pertenecientes a bandas narcos por el control de las cárceles y con denuncias de connivencia de funcionarios penitenciarios y falta de políticas por parte del presidente Guillermo Lasso para mejorar el sistema del país, que tiene solo 36 prisiones que albergan a más de 32.000 reclusos en estado de absoluto hacinamiento. Al carajo. En Colombia, el gobierno y el ELN anunciaron la reactivación de los diálogos de paz. Las negociaciones estaban interrumpidas desde 2019 por orden del entonces presidente, el derechista Iván Duque, tras un atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander atribuido a la organización armada. Tras los recientes contactos, la administración del actual jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, emitió un documento informando que las partes retomarán las tratativas desde el punto en que se dejaron al momento de su suspensión y manifestando que los dirigentes del Ejército de Liberación Nacional brindaron gestos de profunda confianza, como la liberación de personas que tenían secuestradas y el desescalamiento de sus actuaciones en varios territorios donde operan. Por su parte, Antonio García, comandante de la guerrilla, afirmó que las sedes en las que se realizarán las reuniones serán de manera rotativa Cuba, Venezuela y Noruega, cuyos gobiernos oficiarán de veedores de la palabra del Estado colombiano y del ELN. En tanto, el comisionado de paz, Álvaro Rueda,
informó que en la medida que avancen los diálogos, se le exigirá a la guerrilla que ratifique su voluntad de paz a través de la liberación de rehenes y otros gestos humanitarios, como un eventual cese al fuego bilateral definitivo. Lo escuchamos a Rueda, en nombre del Estado, y a García, en nombre de la guerrilla, en el marco de la reactivación del proceso de paz. Estamos llenos de esperanza, estamos caminando sobre pasos firmes y ciertos. Hemos observado, hemos constatado la voluntad de construcción de un diálogo respetuoso y con resultados eficaces por parte de la delegación de paz del ELN, y lo mismo es la posición y la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro. Es importante el clima político que puede darse en Colombia con el nuevo gobierno. Hay una modificación sustancial en lo que es la política de paz en comparación con el gobierno anterior y por lo tanto sentimos que hay un interés por la paz, pero también por resolver las necesidades que hay acumuladas en la sociedad colombiana. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y seguimos en Al Carajo. En este segmento del programa nos convoca Cuba, ahora a través de la música, y la música a este espacio la trae Mavi Sosa. Presentamos a esta artista que suena, compañera. Hola Pablo, hola a la audiencia de Al Carajo. Yaima Orozco es una de las voces más jóvenes y más destacadas de la trova cubana actual. Forma parte del colectivo de cantautores La Trobuntivitis de Santa Clara de Cuba. Sabia que conoce polvo y cascarilla, paloma blanca, gallo y caracol. Dejo a mi guitarra las cuerdas frías, mis ilusiones se las llevó. La cantautora ha llevado su música por diferentes países, tanto de Europa como de América Latina, y en octubre formará parte de la Feria ESIP Música de Portugal. Se trata de uno de los eventos de música independiente más importantes de Europa. De jugar a los poetas, esta melodía me persigue noche y día. ¿Qué voy a hacer? La obra de Yaima se nutre del folclore de su tierra y de las diversas expresiones de raíz del continente. También recorre un poco los boleros, el jazz y la bossa nova. Escuchamos por esta cantautora una bonita canción que dedicó a su guitarra, Mi Libertad, por Yaima Orozco. Ya estoy colmada de este pensamiento, ya no hay remedio ni luna llena. Espántame los peces, despréndeme esta ligereza. No quiero verte, ya no te conozco, no me interrumpas esta fiesta mía. No ves que canto nueva melodía, nueva melodía. Mírame a mí, estoy aquí, vengo de jugar a los poetas. Esta melodía me persigue noche y día. ¿Qué voy a hacer? Mírame a mí, estoy aquí, vengo de jugar a los poetas. Esta melodía me persigue noche y día. ¿Qué voy a hacer? Mírame a mí. Cuba y su música en Al Carajo. Me encanta ir a la isla. Lo hacemos con la información, con la política, también con la música, y es especial porque hay que romper el bloqueo político, el bloqueo económico y también el bloqueo cultural contra Cuba. Repetimos, Mavi, lo que suena en Al Carajo desde Santa Clara. Escuchamos Mi Libertad por Yaima Orozco. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy,
como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Nuestro Che Guevara, hablando de historia, es Juan Francisco Martínez Pería en Al Carajo. Lo vamos a saludar, hacemos esta figura porque nuestro compañero es un gran combatiente por recuperar la historia latinoamericana a través de sus pensadores, de sus referentes, de sus próceres, de sus líderes, de sus mentes. Juan, hoy vamos a hablar del Che. En esta oportunidad nos ocupa el Che Guevara en este espacio y hay muchas cosas para seguir diciendo de él siempre, ¿no? Hola Pablo, ¿cómo te va? Un saludo para vos y toda la audiencia, una gran alegría estar nuevamente en el programa. Sí, vamos a estar hablando del Che en conmemoración de un nuevo aniversario de su fallecimiento en 1967. Y sí, como vos decís, siempre hay mucho para recuperar y recordar. ¿Vive el guevarismo todavía? ¿Existe la corriente de pensamiento que en los 60 y los 70 muchos se atribuían o se enrolaban en ella? ¿Existe en el siglo XXI? Bueno, qué pregunta, Pablo. Bueno, yo creo que sí, pero transmutado, ¿no? Digamos, de otra forma, de otra manera. Hay, sobre todo a partir de la Revolución Bolivariana y a partir del proceso de lo que se conoció como giro progresista, giro nacional popular, giro antiimperialista en América Latina, ha habido, digamos, a comienzos del siglo XX una recuperación, ¿no? Del proceso de la Revolución Cubana, de la figura del Che, pero obviamente con diferencias, ¿no? Con ciertos elementos que no están presentes. Igualmente el Che es una figura, podríamos decir, digamos, en gran medida de todos los revolucionarios del siglo XX. Es uno de los que más ha logrado, digamos, difundirse como un sinónimo de rebeldía, ¿no? El Che presente en remeras, en banderas de equipo de fútbol, digamos, de las tribunas, en marchas, en todos lados. Incluso más que, no sé, que figuras como Lenin, ¿no? Entonces, digo, hay una presencia del Che que todavía está viva, pero bueno, muchas de sus ideas lamentablemente no se recuperan como deberían, y creo que es importante, por supuesto, siempre volver a su figura y recuperar su legado. Sí, por eso es importante historizar. Está en las canchas, en las banderas, en las marchas, en las paredes, en las remeras, en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. En todo el mundo, eso me parece muy importante, ¿no? En todo el mundo es un símbolo, es sinónimo de rebeldía, ¿no? Sí, historizamos sobre el Che, entonces, Juan. Y el Che, bueno, como todos saben, nace en la Argentina y de joven ya expresa ideas críticas de izquierda, y creo que es muy importante los viajes, ¿no? que hace por América Latina, más allá de las aventuras, que a mí me gusta mucho, más allá del viaje en moto, que también me gusta mucho. Digo, esos viajes van a ser muy importantes mientras que él está estudiando medicina, porque le van a abrir, digamos, a la realidad de la América profunda, ¿no? Él va a recorrer parte de Brasil, va a recorrer Bolivia, ¿no? Bolivia en el marco de la Revolución Boliviana del 52, ¿no? Esos viajes lo van a marcar mucho. Y después su experiencia en Guatemala, ya recibido, también va a ser muy, muy importante, porque recordemos que bueno, su primera mujer va a ser del APRA, ¿no? Peruana. Eso va a ser muy importante también, conocer la realidad de Perú, de lo que fue el aprismo, que fue un movimiento muy importante. Después la experiencia en Guatemala fue clave para él, porque fue la experiencia de Jacobo Arbenz y un intento de reforma agraria en contra del United Fruit Company. Y eso fue muy importante porque Guatemala terminó, digamos, sufriendo un golpe de Estado, ¿no? Impulsado por Estados Unidos, un golpe muy trágico y una operación
muy, muy fuerte en el marco de la Guerra Fría, atacando a Jacobo Arbenz como comunista, acusándolo de comunista, ¿no? Y derrocándolo, y ahí el Che, que va a estar presente en Guatemala, va a ser uno de los que va a impulsar la idea de que era necesario, digamos, hacer milicias, ¿no? Cosa que después se va a retomar, obviamente, la experiencia de la revolución. Después, bueno, por supuesto, el periplo es algo muy interesante, todos estos viajes, ¿no? Cómo le van abriendo la cabeza, cómo él se va formando, cómo va conociendo la realidad de nuestra región, que es súper, súper importante. Y bueno, después el contacto en México, ¿no? Con Raúl Castro y finalmente con Fidel Castro, y su participación en la expedición del Granma y su participación en la revolución, ¿no? Su participación en la revolución fue muy importante, más allá de lo que se conoce como su rol como médico inicial y después como comandante, ¿no? Fue un rol muy, muy importante. Posteriormente como teórico de lo que había sido la revolución cubana, ¿no? Una vez que la revolución triunfa, a partir del 59, el Che va a jugar distintos roles, ¿no? Distintos roles institucionales, como director del Banco Nacional, después como ministro de Industrias y también como diplomático, digamos, girando por diferentes partes del mundo. Y yo creo que uno de sus roles más importantes, hay dos roles me parecen muy importantes. Uno es como teórico de lo que fue la revolución y otro es como un teórico de lo que ocurrió, digamos, de lo que debía ser el proyecto revolucionario cubano, ¿no? A la misma vez, obviamente, digo, claramente el Che es una persona que reflexiona sobre el proceso revolucionario, pero a la misma vez tiene una práctica política concreta, ¿no? Obviamente, y es justamente esa conexión lo que lo hace tan valioso. Y esto recuerda a figuras del siglo XIX, ¿no? Como Simón Bolívar, Francisco de Miranda, de quien ya hemos hablado, que a la misma vez que estaban haciendo procesos revolucionarios o estaban impulsando procesos revolucionarios, reflexionaban críticamente sobre ese proceso y sobre ese proyecto hacia futuro, ¿no? Y ahí me parece, hay algo que es clave, ¿no? Que es toda la teorización del Che, de lo que fue. El Che escribe una historia del proceso revolucionario, y después lo que hace también es ese manual de guerrillas, ¿no? Donde teoriza sobre cómo debía hacerse la revolución, planteando sobre todo el modelo foquista, ¿no? Lo que se conoció posteriormente como el foquismo. Y esta idea, ahí hay una serie de ideas que me parece que son muy importantes, algunas ideas que podrán parecer que hoy por hoy ya no tienen vigencia, ¿no? Sobre todo la idea de lucha armada, y la idea de una suerte de vanguardia que hace un foco revolucionario, pero hay otras ideas que son importantes. Todas son importantes y hay que también entenderlas en su contexto, pero sobre todo me parece que la idea de otros sujetos revolucionarios, sobre todo los campesinos, como actores revolucionarios claves, me parece muy importante, ¿no? Porque históricamente el marxismo fue un marxismo muy centrado, el marxismo más tradicional fue un marxismo muy centrado en la clase obrera, y justamente el Che, una de las cosas que va a hacer es descentrar, ¿no? ese rol de la clase obrera, insistiendo en el lugar de los campesinos, de los sectores populares más amplios. Algo que también van a plantear otras figuras como Mao para China, como el propio Patmore de quien hablamos para África, como también Fanon para África, ¿no? Esa idea de que, bueno, en América Latina lo que había era campesinos. En América Latina básicamente lo que había dictaduras, ¿no? Y por ende el Che planteaba que el método revolucionario en términos violentos debía llevarse ahí donde había dictaduras, no en cualquier lado, ¿no? Y que el lugar donde hacer la revolución tenía que ser fundamentalmente en un espacio rural, lo cual tenía su lógica, digamos, teniendo en cuenta gran parte de los países de América Latina, y que el actor fundamental de la revolución era el campesinado. Esta teorización es una teorización que va a venir a romper muchas de las lógicas del marxismo más tradicional, y sobre todo se va a enfrentar mucho a los partidos comunistas y los partidos de izquierda en ese momento, ¿no? Recordemos que los partidos comunistas de América Latina, en realidad el modelo que ellos proponían no era este, y que los partidos socialistas menos, ¿no? Más allá de la relación con la Unión Soviética, etcétera, etcétera, no es que este modelo le fascinaba para nada, ¿no? Y la otra cosa que me parece muy importante también es la teorización sobre cómo tenía que ser el socialismo, ¿no? El socialismo soviético y el socialismo que habían planteado los partidos comunistas era un socialismo más bien burocratizado, digamos, productivista, con una escasa dimensión ética, ¿no? Y el Che va a escribir un texto muy famoso que es El socialismo y el hombre en Cuba, donde justamente lo que va a plantear es la importancia de la moralidad, del amor, de la revolución como un acto de amor, ¿no? Del socialismo como la creación de un nuevo hombre, de un nuevo humanismo, que también me parece muy importante. Y esta importancia, por ejemplo, que él le daba al trabajo voluntario y su propia participación en el trabajo voluntario, ¿no? En dar el ejemplo. Hay una gran afirmación de la humanidad, del humanismo,
y de un humanismo diverso, también es muy importante, de un humanismo antirracista, ¿no? Anticolonial, y también una fuerte reivindicación de los valores morales, ¿no? En el proceso revolucionario. La revolución no es meramente un cambio de estructuras o una idea de estructuras socioeconómicas o una idea de una mayor producción o una mayor distribución de la riqueza. El socialismo no puede ser eso, sino que tiene que ser un cambio profundo, un cambio cultural, ¿no? En términos de la creación de un nuevo hombre y de un nuevo humanismo. Me parece que eso también tiene mucho que ver con las reflexiones del Che en ese momento, los proyectos que él impulsa en Cuba. Y es una fuerte discusión, obviamente, con la Unión Soviética, porque la Unión Soviética no era ese el modelo de socialismo que estaba impulsando, ¿no? Y, por supuesto, la otra pata fundamental del Che es la expansión de la revolución, ¿no? La revolución cubana tuvo una política muy, muy activa de difusión de la revolución. La revolución cubana jugó un rol absolutamente central en la emergencia de eso que se conoció en ese momento como el tercer mundo o el tricontinentalismo, ¿sí? Y el Che jugó un rol absolutamente fundamental, no solamente en términos de teorizar esto, sino sobre todo en términos de la práctica, ¿no? El Che, como todos saben, fue a luchar al Congo, digamos. Justamente creo que una de las cosas más admirables del Che, ¿no? Es en términos de Perón, que mejor que decir es hacer, digamos, y que él efectivamente iba y ponía el cuerpo. Y su participación en la guerrilla del Congo me parece muy importante, me parece absolutamente fundamental. Y hay algo también clave que también tiene que ver con el espíritu de época, ¿no? Pero que el Che también expresó muy claramente, que es esta idea de que la revolución no va a venir del centro. La revolución ya no va a venir del centro, sino que va a venir del mundo periférico, va a venir de Asia, de África, de América Latina, y que la revolución no va a venir de esa clase obrera industrial del centro, sino al contrario, va a venir de los campesinos, de los sectores populares, ¿no? Del mundo anticolonial, ¿no? Y él participa activamente de esa experiencia, primero en el Congo y después en Bolivia. Recordemos también esta idea que el Che va a plantear en su mensaje, ¿no? Tan conocido, donde él va a decir hay que hacer 1, 2, 3, muchos Vietnam, ¿no? Y justamente esa idea de que ese proceso revolucionario se tiene que expandir por todo el mundo periférico para destruir el mundo central. Y bueno, finalmente tenemos la experiencia en Bolivia, que como todos sabemos resulta trágica, digamos, ¿no? Que termina siendo capturado y asesinado. Y ahí también es muy importante resaltar, bueno, algunas dificultades tácticas, estratégicas de ese foco que se intenta crear, pero también, digamos, obviamente la política de intervención de Estados Unidos con los Rangers, organizando los Rangers, la persecución del Che, pero también la traición del Partido Comunista Boliviano, ¿no? que le hace ¿cómo se dice? Le hace un vacío, ¿no? Pero creo que obviamente toda su lucha, digamos, tanto en el Congo, en Bolivia como en Cuba, es absolutamente ejemplar y deja una obra muy valiosa, deja un legado valioso que felizmente ha sido recuperado. Digo, en la década del 60 y 70 no se entiende sin la figura del Che Guevara y de lo que significó para esa juventud, ¿no? Esa juventud emergente que buscó seguir su ejemplo por toda la región y por todo el mundo. Totalmente. Por eso te preguntaba si el guevarismo sigue vigente como corriente. Y es muy buena tu respuesta y se completa con el recorrido histórico que hizo Juan Francisco Martínez Pería, docente del Centro Cultural de la Cooperación de Argentina, acá en el aire de Al Carajo. Bueno, su legado y su lucha sigue entonces, entiendo, en la lucha por ese cambio cultural, ¿no? Por la construcción del hombre y la mujer nuevos, distintos, solidarios, no individualistas. Una lucha que está quizás bajo la fuerza del peso del neoliberalismo y todo su sistema de comunicación y de formación de sentido, que fue a través de las armas primero y a través ahora de los medios, de los jueces y de lo que estamos viendo a nivel regional y mundial. El legado del Che está ahí y sigue molestando, ¿no? Sí, el legado del Che, el legado de la revolución, el legado de Fidel Castro, el legado de tantas experiencias revolucionarias en América Latina debe ser recuperado, ¿no? Debe ser recuperado y sobre todo, como vos señalabas, en términos de batalla cultural, de batalla de ideas, que es algo que el propio Fidel insistió tanto, y que el Che, digamos, obviamente en un contexto distinto, estaba impulsando, claramente, porque lo que él estaba impulsando era una discusión sobre qué era el socialismo, qué era la revolución, qué era el proyecto, digamos, de una nueva humanidad, ¿no? Y tenía una dimensión ética, cultural muy, muy, muy importante, que en ese momento, bueno, se expresaba fundamentalmente en términos de lucha armada, porque hay que recordar el contexto que estamos hablando, ¿no? Un contexto muy violento, de descolonizaciones violentas, de continuidad del colonialismo y de descolonizaciones violentas necesarias, porque el colonialismo no se iba a terminar de otra manera, de terribles dictaduras en América Latina,
de terribles intervenciones en América Latina. Entonces, en ese contexto, obviamente, esa lucha armada tenía sentido. Esta idea, el Che insistió mucho, ¿no?, de que las condiciones objetivas estaban dadas para hacer la revolución, había que construir las condiciones subjetivas, y eso era a través del ejemplo, pero digo, el Che insistió mucho en esta dimensión ética, cultural, y creo que ahí hay muchísimo para recuperar. Repensar, digamos, siempre repensar en los proyectos revolucionarios, los proyectos de cambio, desde nuestras coordenadas, desde América Latina, desde nuestros sectores populares, me parece que es fundamental, y el Che fue uno de los que mejor expresó esa problemática y esa búsqueda emancipatoria. Totalmente. Bueno, seguiremos dando la batalla por construir esas condiciones subjetivas. Desde Al Carajo lo hacemos, por lo menos en formato de programa de radio. Juan, como siempre, te pedimos libros. Un libro, si querés, sobre el Che Guevara o del Che Guevara, porque tenemos sus escritos también como legado. Bueno, hay dos biografías muy clásicas, ¿no? La de John Lee Anderson, Che Guevara, una vida revolucionaria, y después la de Paco Ignacio Taibo II, que a mí me gusta mucho, que se llama Ernesto Guevara, también conocido como el Che, que son esas biografías, ¿no?, que uno se las come y que quiere salir a hacer la revolución inmediatamente. Es como una novela después, libro de Paco. Es como una novela ese libro de Paco, en su agilidad. Es tremenda. Sí, es tremenda, ¿no? Y realmente te deja muy movilizado. Y después, bueno, yo creo están las obras completas del Che, digamos, ¿no?, donde hay muchos textos, están los diarios también del Che en Bolivia, ¿no? También hay algo que, bueno, no comenté, que es este carácter como renacentista, ¿no?, del Che, de que escribe, de su lectura, de su interés por la economía, su interés por la filosofía, por la poesía, ¿no? Que también yo creo que estas figuras a mí me hacen recordar mucho a esas figuras del siglo XIX, ¿no?, que decía antes, Bolívar, San Martín y Miranda y otros, que son Belgrano, que son figuras así renacentistas que a la misma vez que son militares, son políticos, son intelectuales. Las obras completas del Che, digamos, se pueden conseguir, son muy accesibles, ¿no? Pasajes de guerra revolucionaria, manual de guerrillas, el texto que comentábamos sobre el hombre del socialismo en Cuba, son todos textos muy, muy clásicos que vale siempre la pena recuperar y tener presente, y sobre todo para seguir pensando críticamente en nuestra realidad, que en muchos sentidos, Pablo, está peor que en ese momento, ¿eh? Digo, aunque parezca mentira, en muchos sentidos, en términos de desigualdad, inequidad, violencia, digo, más allá de que hoy por hoy, como vos decías, no sufrimos dictaduras militares de la misma manera que antes, realmente los problemas de América Latina en gran medida han empeorado, porque a pesar de que en ese momento era muy difícil la situación, había mucho mayor conciencia revolucionaria, y había también en algunos países una sociedad mucho más equitativa, mucho más igualitaria. Así que esas condiciones objetivas en gran medida se han profundizado, ¿no? Así que el legado del Che sigue muy, muy, muy vivo. El Che en Al Carajo. Juan, gracias como siempre, nos reencontramos en el próximo programa para seguir con este espacio de historia que es columna vertebral del ciclo. Bueno, gracias a vos, un abrazo grande para vos y para toda la audiencia, nos vemos la semana que viene. Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina. Seguimos en Al Carajo. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia, y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera e irrenunciable independencia. Al Carajo. Una mirada al sur desde el sur. Estamos transitando el programa número 32 de la temporada número 13
de Al Carajo, Twitter, Facebook, Instagram, Al Carajo Radio para la comunicación. Tenemos canal de YouTube disponible con cada uno de los capítulos de esta temporada y material histórico de las temporadas anteriores. Pasamos por las noticias, pasamos por la música, pasamos por la historia de América Latina y el Caribe. Nos queda todavía un rato por delante para seguir uniendo el mapa del continente con las voces de la patria grande. No se vayan de la sintonía, nos quedan todavía muchos kilómetros para recorrer. Al carajo, al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Llegamos a la mitad casi exacta del programa. Para nosotros, para nosotras, esta es la hora de comer. El plato y los condimentos los tiene Mavi Sosa. Hola Pablo, hoy con nuestra comida paseamos por Venezuela. Vamos a preparar arepas con huevos perico. Servilleta al cuello, allá vamos. Es que Gustavo, mira, la gaita no puede ser como la yaca. No puede ser solamente en diciembre. Claro que no, la gaita debe ser como la arepa, todo el año. Por eso en Sentir Zuliano le brindaremos a nuestro pueblo gaita con arepa. El origen de las arepas es precolombino y su receta se comparte entre varios países de América Latina. En este caso vamos a hacer las arepas venezolanas. Para eso necesitamos esparcir una cucharada de aceite en una sartén a fuego medio, agregar una pizca de sal y 300 centímetros cúbicos de agua. Lentamente agregar los 200 gramos de harina de maíz precocida mientras se remueve con una cuchara. Esperar 3 minutos hasta que la masa tome consistencia. Luego amasarla vigorosamente hasta que se despegue de los bordes y no tenga grumos. Formar esferas del tamaño de una naranja y luego aplastarlas hasta formar un círculo. Después, cocinar en una sartén entre 5 y 10 minutos de cada lado. Para el relleno, hay que sofreír en 2 cucharadas de aceite media cebolla finamente picada y medio tomate cortado en cubitos. Revolver la preparación durante 5 minutos y agregar 2 huevos grandes batidos. Sazonar. Una vez listo el huevo perico, rellenar con él las arepas. Y por supuesto, disfrutar de una gran comida. Y esto es gaita con arepa. Llegó a mi casa un marciano, del tiro me amenazó. Le hice 2 del dominó y ahora el marciano es mi hermano. Ahí saqué el LP del burro, me le fui de parroquiano. Hasta el cantó el marciano y bailando se hizo un nudo. Dime a quién no le hace falta mi hermano en este planeta. Por la mañana una arepa y todo el día una gaita. Y de casa por murata te llamo en una carreta. Dime a quién no le hace falta mi hermano en este planeta. Por la mañana una arepa y todo el día una gaita. Y de casa por murata te llamo en una carreta. Esto es gaita con arepa, Sentir Zuliano la canta al ritmo de arepa y gaita. ¡Reina, mi amor! Cuando yo salgo de aquí, casi siempre voy a Atlanta. Llevo en una maleta gaita lleno de harina de maíz. Me puede faltar el aire, eso me lo dice reina. Sin mi gaita y sin mi arepa, por Dios, que no vive nadie. Arepa con sabor a gaita. Falta mi hermano en este planeta. Por la mañana una arepa y todo el día una gaita. Y de casa por murata te llamo en una carreta. Dime a quién no le hace falta mi hermano en este planeta. Por la mañana una arepa y todo el día una gaita. Y de casa por murata te llamo en una carreta. Y que todo el año suene mi gaita. Esto es gaita con arepa. Que sea como la arepa que come el venezolano. Gaita con arepa. Y de enero a enero y no solo en Navidad. Con la gaita y la arepa traemos felicidad. Con arepa y de casa por murata te llamo en una carreta. Y de casa por murata te llamo en una carreta. Esto es gaita con arepa. Gaita con arepa, de Venezuela, sonando en Al Carajo, la banda llanera
Sentir Zuliano. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y ahora retomamos la senda informativa, destino centro-norte de nuestra América. En este segmento, las noticias en propia voz a través de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias del continente. Primero México y justamente en torno al mundo de los medios de comunicación alternativos, populares, campesinos, indígenas. Se viene en el mes de noviembre un gran encuentro de radios comunitarias a nivel regional, con sede en México, y compartimos acá en Al Carajo el informe de la compañera Sandra Luz Cruz, integrante de la red Voces Nuestras, directamente desde territorio centroamericano. La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México, está organizando ya el tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, que se llevará a cabo del 24 al 26 de noviembre de este 2022 en modalidad virtual. Sobre la importancia y pertinencia de este congreso, hablamos con Gabriela Benítez de la Torre, docente de dicha facultad y además organizadora de este encuentro de radios comunitarias. ¿Cómo nace la iniciativa de hacer este congreso y para qué es que se llevan a cabo? Gabriela Benítez nos responde. Surge a partir de un trabajo previo que ya veníamos realizando desde hace, 6, 8 años aquí en la facultad, que es el acompañamiento a radios comunitarias. Hemos realizado diferentes proyectos de apoyo a las radios, organización de talleres de capacitación que se han impartido a diferentes radios comunitarias. En fin, ¿no? O sea, este es como el antecedente. Y antes de la pandemia dimos un taller en el cual participaron muchísimas radios pertenecientes a una red de radios comunitarias e indígenas de una organización civil que se llama el Parlamento Comunitario por los Derechos de la Naturaleza, que están tratando precisamente de impulsar que en diferentes comunidades la gente tenga sus radios. O bueno, ¿para qué se hacen? Pues se hacen para precisamente que haya estos espacios en donde converjan las radios o programas comunitarios que andan por ahí, toda la gente que está haciendo radio comunitaria o programas de tipo social, nos conozcamos y platiquemos qué estamos haciendo, cuáles son nuestras problemáticas y cuáles son nuestras propuestas, ¿no? Porque la radio, al menos en México, pues todavía le falta muchísimo a nivel legal, pues para que haya más radios comunitarias. O sea, legalmente hay muchas trabas. Entonces, este tipo de espacios o dan visibilidad a cuántas radios somos, cuántas personas están trabajando, qué es lo que estamos haciendo para que el gobierno y otras instancias vean, las conozcan, sepan de su importancia para la sociedad y vayan facilitando permisos, leyes, recursos, apoyo. El tercer Congreso de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022 se va a realizar el 24, 25 y 26 de noviembre. Otra vez es en línea, es a través de la plataforma Zoom, sin costo alguno, y va a tener otra vez invitados e invitadas de talla internacional para impartir conferencias magistrales. Al carajo. Una crónica de la región. Y ahora pasamos a Guatemala, con la lucha por la reconstrucción de memoria, de verdad y de justicia en el país mesoamericano, un hecho de reparación, un hallazgo muy doloroso, pero que a la vez cierra un capítulo, uno de los tantos, pendientes del horror, del accionar de las dictaduras en nuestro continente. Fueron recuperados los restos de un desaparecido durante la represión ilegal guatemalteca, durante la dictadura de los años 80. La información en propia voz desde el territorio, en Al Carajo, el compañero Juan Pablo Montenegro, de la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, FEGER, se lo cuenta a toda la región. Mi esposo no fue mala gente, cuenta Celestina Cutzal Cutzal, pareja de Timoteo Chuy Chalí, víctima de desaparición forzada durante el conflicto armado interno en Guatemala. Timoteo dejó en la orfandad a 5 hijos
Tenía 28 años cuando fue secuestrado. La última vez que la familia lo vio, salió en busca de leña. Dijo a su esposa que volvería pronto. Un hombre trabajador, agricultor, y después se fue a hacer un trabajo ayudante de albañil. Y cuando llegó la violencia, fue secuestrado y solo fui a traer su leña y ya no regresó. Y me dijo que solo voy a traerme leño y ahorita regreso. Celestina cuenta que para sacar adelante a sus hijos migró a la costa sur y buscó trabajo en las fincas para el corte de café. Enfrentó dificultades económicas con la ausencia de su pareja. Llegó a quedarse sin ropa y sin zapatos. Yo sufrí mucho. Me fui a cortar café. En mi primer hijo me fui a las costas y después regresé. Me fui a la capital a tortear tortillas. Y otra vez me fui a la capital con los gringos y no tengo comida. Solo apenas con arroz y un huevo. Con eso pasó con mis 5 hijos que dejó mi esposo. Pasaron 40 años para que Timoteo finalmente retornara a su comunidad, Patzaj, ubicada en San Juan Comalapa, municipio del departamento de Chimaltenango. Eso lamento mucho. Y yo queremos justicia a esos señores. ¿Quién fue? Haga la justicia para que si la gente que tiene, sé que la gente que sabe, que haga la justicia, digo yo. Cutzal recibió el 27 de septiembre de 2022 la osamenta de su esposo. El trabajo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, FAFG, permitió que el análisis de una muestra de ADN obtenida de los familiares de Timoteo pudiera ser comparada con las muestras extraídas a 172 osamentas de las víctimas de la guerra que aguardan ser identificadas en el mausoleo del Paisaje de la Memoria, sitio a cargo de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA. Este suceso demuestra la eficiencia del laboratorio de la FAFG, que trabaja en la extracción y resguardo de miles de víctimas que aguardan ser identificadas para finalmente que sus osamentas sean entregadas a sus seres queridos y puedan cerrar un ciclo de duelo, producto de los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y recibir un entierro digno. Celestina pide al Estado que el caso de Timoteo Chuy Chalí no se quede en el olvido y se imparta justicia contra los responsables de la desaparición de su esposo. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, con información de Joel Solano, presentó la información Juan Pablo Montenegro Rojas. Los créditos de la información para el compañero Juan Pablo Montenegro, desde Guatemala, derechos humanos, memoria, verdad y justicia a nivel regional, a nivel continental. Guatemala es uno de los países con mayor cantidad de desaparecidos y muertos, torturados, secuestrados y eliminados por razones políticas y por razones étnicas y raciales. En ese sentido, y para cerrar esta vuelta regional con esta temática, vamos a compartir un mensaje de la Federación Guatemalteca de Enseñanzas Radiofónicas, FEGER, en pos de esta lucha. No intentes correr, no podés escapar, te tenemos controlada. ¿A dónde me llevan? 36 años de guerra en Guatemala dejaron un saldo de 45,000 personas desaparecidas. De este grupo, 5,000 fueron niñas y niños. Las desapariciones siguen vigentes a pesar del fin de la guerra. De 2003 a 2018 se reportan más de 35,000 personas desaparecidas, siendo las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes las más vulneradas. La desaparición forzada se sigue utilizando como instrumento de control social, infunde terror e inseguridad, lo que lleva a la sociedad a no movilizarse. El Estado debe cumplir su obligación constitucional de resguardar la vida de su ciudadanía. Debe combatir toda práctica que viole los derechos humanos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Es bonito
Rosario Tijeras. Por el suelo, bonito como se riega y la verdolaga. Por el suelo, ay, cómo se riega. Por el suelo, ay, ella bonita. Ahora estoy seguro de que mi amor quedó bien escondido y que nadie nunca notó nada. Yo hubiera querido que ella sospechara algo, que algún gesto le hubiera dicho todo lo que mi cobardía no me dejaba decir. A lo mejor ella hubiera tomado alguna iniciativa o me hubiera puesto el tema, no sé. Tal vez cuando salga de cirugía y se mejore le cuente todo. Sobre todo ahora que ha pasado tanto tiempo, se lo podría contar como una cosa del pasado y hasta nos reiríamos. Y hasta de pronto, ella me reprocharía por no habérselo dicho antes. A lo mejor ella admitiría que también me quiso, pero que también le dio miedo confesarlo. Tal vez más tarde me dejen entrar a verla. Tal vez le tome la mano y le cuente todo. Que sea lo primero que oiga cuando despierte. ¿Es su novia o su hermana?, me preguntó el viejo del frente que se había despertado. Ninguna de las dos, le contesté. Una amiga. Se le nota que la quiere mucho. Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mavi Sosa, lecturas. Rosario Tijeras, la novela del colombiano Jorge Franco, nuestro libro latinoamericano 2022. Gracias, Mavi, por ponerle la voz. También, Mavi, con la música y con las comidas de los pueblos de América Latina y el Caribe. Y también con la gestión de la comunicación vía redes sociales de nuestro programa. Tenemos un canal de YouTube donde pueden encontrarse todos los capítulos de esta temporada número 13 y también material histórico de las temporadas anteriores. Le agradezco también a Juan Francisco Martínez Pería, nuestro comandante Che Guevara de la historia, docente, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Argentina, radialista, columnista de historia en nuestro Al Carajo. Y también mencionamos a los compañeros y compañeras de cada una de las radios comunitarias y campesinas de Centroamérica y de América del Sur, de los distintos países, que nos comparten sus reportes directamente desde los territorios para poner en voz propia las noticias de los pueblos del continente. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística, como siempre. Nos despedimos y nos encontramos en nuestro próximo capítulo para seguir recorriendo la patria grande. Gracias por la escucha. Esto fue Al Carajo. Hasta pronto. Quemando la brisa, comandante, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara.